Hola a todos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta videotutorial de la unidad 1 acerca de magnetostática y sus aplicaciones. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de cómo es que esos conceptos de la magnetostática nos van a ayudar a entender un poquito acerca de la física y sobre todo de cómo es que generamos corriente a partir de campos magnéticos. Entonces, vamos a ver, los invito a que sigamos aquí muy conectados en este videotutorial. Entonces, el contenido de este tutorial va a tener primero una bienvenida al tutorial, vamos a ver un propósito de cómo es que a nosotros nos va a interesar estudiar la magnetostática y cómo es que la vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña autoevaluación de saberes previos con los cuales ustedes llegan a este curso. En el desarrollo de nuestro tema vamos a hablar de carga eléctrica principalmente y de la inducción de Faraday. Y cómo estos conceptos nos van a permitir entender cuáles son las aplicaciones de la magnetostática hoy en día, ¿sí? También vamos a hacer una actividad de aprendizaje colaborativo, aquí entre un grupito de estudiantes para hacer un laboratorio virtual. Luego vamos a hacer una evaluación para recoger los conceptos previos, los conceptos que hemos desarrollado a lo largo de esta tutoría. Y finalmente daremos las conclusiones generales de nuestro tema. Muy bien. Ahora, como bienvenida muchachos, les doy la bienvenida a este curso de Física General, donde hablaremos en este tutorial acerca de la magnetostática, que es la unidad 1 de nuestro curso. Y aquí es muy importante entender, muchachos, que este tópico es muy importante, porque nos va a permitir comprender cómo es que cuando se mueven cargas a través del tiempo genera corriente. Y sobre todo también es muy importante entenderlo porque hoy en día la tecnología nos dice que básicamente el 20% de la producción de energía eléctrica que se genera a nivel mundial es a base de generadores eléctricos, que tienen como funcionamiento o principio básico la magnetostática, ¿sí? Y esto básicamente está orientado hacia turbinas eólicas y sobre todo generadores hidroeléctricos. Entonces mi nombre es Juan Sebastián Trujillo, soy profesional en física, con posgrado también en física, básicamente aplicados a energías renovables. Tengo experiencia como profesor en distintas universidades y en esta oportunidad los voy a acompañar a ustedes en lo largo de este curso de física general para entender los conceptos del electromagnetismo y cómo esto se puede aplicar en la ingeniería. Muy bien muchachos, entonces ¿cuál es el propósito? Lo primero es identificar y correlacionar los conceptos de la magnetostática y cómo es que las cargas eléctricas, cómo es que la inducción de Faraday juntas me pueden generar soluciones, sobre todo en producir energía eléctrica y cómo esto me puede ayudar a solucionar problemas que tenemos actualmente, sobre todo en el área rural, acerca de tener fluido eléctrico. Por allá en las fincas que tenemos en la parte rural, bien adentro de nuestro territorio, sobre todo en países inclusive a nivel mundial, que por ejemplo en el África o en algunas islas que no tienen esta accesibilidad al fluido eléctrico. Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Pues acá vamos a aprender cómo. Entonces, como saberes previos, diseñamos una herramienta en EducaPlay y básicamente lo que vamos a hacer es correlacionar algunos conceptos que son primordiales en la magnetostática con sus definiciones. Entonces voy a tratar de explicar dos conceptos y aquí ya ustedes terminan. Entonces, por ejemplo, empecemos con el básico. ¿Qué es una carga eléctrica? Entonces, una carga eléctrica es una partícula que puede tener tanto carga positiva como carga negativa, ¿sí? Y estas partículas me pueden dar una medida de voltaje o de corriente, ¿sí? Si estas se mueven a través del tiempo. Entonces, lo primero, esa carga eléctrica son partículas positivas y negativas, ¿de acuerdo? No existen más. Y vamos a hablar que una corriente eléctrica es el movimiento de estas cargas a través del tiempo. Entonces simplemente coloco acá que es movimiento de cargas a través del tiempo. Y ya ustedes terminan de completar la actividad. Esta actividad yo se las voy a compartir en un link por el chat. Bueno, ahora sí,
Vamos a hablar un poquito de carga eléctrica. Entonces, ¿qué es una carga eléctrica? Ya hemos hablado que una carga eléctrica es una propiedad única que tiene cada objeto que haya sobre este planeta. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que pueden ser partículas que tienen carga positiva o carga negativa. Y que adicional a eso, entre ellas pueden repelerse o pueden alejarse, perdón, o atraerse. Muy bien, entonces vamos a mostrarles acá, les voy a mostrar esquemáticamente qué significa esto. Entonces imaginémonos una carga positiva, mírenla aquí, está representada en rojito, tiene el signo más y hay unas ciertas líneas, miren ustedes unas flechitas que salen de esa carga. Esas flechitas son las líneas de campo que representa esa carga positiva. Ahora, si yo me voy con un medidor y mido por acá, yo puedo medir el voltaje. Mire, no estoy sobre la carga, pero el entorno puede existir un voltaje, ¿sí? Debido a esas líneas de campo. Por ejemplo, 4.7 voltios. Y si yo me acerco más, el voltaje va a ser mucho más intenso, por ejemplo, 25,3 voltios. ¿De acuerdo? Pero lo importante aquí es que las líneas de campo salen de la carga positiva. Ahora, si yo coloco una carga negativa, miren, esas líneas de campo van de la carga positiva y entran en la carga negativa. ¿Sí? Entonces las líneas de campo entran en las cargas negativas. ¿De acuerdo? Esto significa que cuando entran y salen es que las partículas se atraen. Pero yo puedo tener aquí una partícula positiva y otra positiva. Y ambas, las líneas de campo salen de ambas partículas. O sea que las partículas del mismo signo se repelen. ¿De acuerdo? Pero entonces ya tenemos una idea de qué es lo que pasa con cargas de igual signo y con distintos signos y sobre todo que ellas generan una línea de campo magnético. Muy bien. Ahora vamos a ver o a entender un poco qué es la ley de inducción de Faraday. Entonces la ley de inducción de Faraday, simplemente recordemos, es bueno, primero, para generar corriente hay un movimiento de estas cargas a través del tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces, una inducción de Faraday va a ser lo siguiente. Imaginémonos que yo tengo un imancito. Un imancito significa que yo tengo muchas cargas de un mismo signo repartidas en un material y estas están unidas. O sea que las líneas de campo salen del polo norte, como lo representamos allá atrás con las cargas positivas de color rojo. Entonces salen del polo norte y entran al polo sur, que son las cargas negativas representadas en color azulito. ¿De acuerdo? Estos son las líneas de campo, o sea, eso es un campo magnético. ¿De acuerdo? Que cuando ustedes cogen un imancito y lo acercan a una puerta de una nevera, pues ella se pega, pero si usted acerca un imán con otro imán, ella trata de repelerse, dependiendo en qué polo se esté uniendo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo interesante aquí? Imaginémonos el imán, ya sabemos, este genera unas líneas de campo, ¿sí? Pero aquí tengo un alambre que está enrollado, y eso, alambre enrollado, lo llamamos una espira. Y en esa espira yo conecto los terminales de una bombilla eléctrica, ¿sí? Mire, si todo está quietico, la bombilla eléctrica está apagada. Pero ¿qué pasa? A medida que yo mueva el imán, las líneas de campo van a pasar a través de esta espira o ese alambre, y recordemos que todo objeto tiene dentro de sí cargas eléctricas, positivas y negativas. Y cuando yo mueva este imán a través de esa espira, esas cargas al interior se van a empezar a mover. Y como se van a empezar a mover, va a generar una corriente. Y eso es lo que nosotros llamamos la corriente inducida. ¿Sí lo ven? Inclusive yo puedo pasar por fuera el imán por fuera del alambre y aún así enciende la bombilla, pero ya no es tan fuerte como si yo la paso por dentro, porque el alambre estaría envolviendo todas las líneas de campo. Esto es lo que conocemos como la ley de inducción de Faraday, que al pasar un campo magnético, ¿sí?, a través de un alambre, este genera una corriente por movimiento de cargas. Esa es la ley de Faraday. Ahora bien, ¿cómo esto puede dar solución a problemas actuales? Que es lo que yo quiero que ustedes se lleven en la mente, ¿sí? Y es comprender la fenomenología detrás de esto, de cómo es que producimos electricidad con conceptos muy básicos. Mire, yo con un imancito y con un alambre puedo generar energía, puedo generar corriente. Y esto es el principio básico con el cual en nuestro país
podemos generar corriente. ¿De acuerdo? Entonces esperemos un segundito mientras nos carga aquí la simulación, pero aquí les voy a mostrar rápidamente qué es lo que va a pasar. Nos está cargando, un segundo. Bueno, ya nos cargo acá. Entonces, muchachos, miren, básicamente lo que tenemos nosotros es este sistema. Nosotros tenemos represas donde hay un flujo de agua. Ese flujo de agua abre unas compuertas, pasa a través de una turbina que tiene unas ciertas paletas, pero la turbina o el generador está compuesto por ese imancito que yo les mostré anteriormente, y el imancito va a entrar y a salir por una espira y se va a generar corriente, y esa corriente uno la canaliza y lo lleva hasta encender una bombilla, o la canaliza por medio de la red eléctrica que ustedes ven, que son todos los postes o los cables de alta tensión. Y lo que básicamente se hace es convertir toda la energía mecánica en energía eléctrica. Ese es el principio de inducción de Faraday. Y con este principio es que podemos dar solución a problemas muy básicos de generación de energía en el área rural en nuestro país. Por ejemplo, formando turbinas eólicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos eso, podemos mover turbinas y así generar energía. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de un aprendizaje colaborativo que yo quiero que ustedes hagan. Y es que en grupo de 4 estudiantes vamos a responder unas preguntas, ¿sí? Básicamente es desarrollar un laboratorio virtual en donde nosotros vamos a tomar datos de área, longitud y resistencia. Aquí tenemos unas preguntas que debemos contestar. Debemos desarrollar un video explicando cómo es que vamos a respuesta o por qué es que esto ocurre cuando hagamos la relación de nuestros datos. Aquí también les voy a dejar la rúbrica de calificación, el cual tiene 70 puntos, y podemos entonces hacer este laboratorio donde nosotros vamos a hacer variaciones de longitud del material, del área del material y de la resistividad del material, que son esos punticos negros que tenemos dentro del material que el ojo humano no lo percibe, pero son obstáculos en los cuales las cargas eléctricas se encuentran y no pueden pasar, o sea que se van quedando dentro del material y no genera mucha corriente eléctrica, por decirlo de esta forma. Entonces vamos a hacer esta actividad colaborativa para que todos nos podamos desarrollar. Eso yo se los comparto, claro está, en el chat. Y también les voy a compartir la evaluación que vamos a realizar en Kahoot. También les voy a compartir el link en el chat. Aquí simplemente vamos a hacer unas 2 preguntitas para que ustedes vean cómo lo hacemos. Y aquí básicamente es, vamos a colocar aquí el nombre, vamos a jugar, y aquí son preguntas de falso y verdadero acerca de lo que hemos aprendido en magnetostática. Y bueno, ¿qué les va a salir? Por ejemplo, el momento magnético de una espira es proporcional al campo magnético aplicado. Entonces uno podría responder aquí, ¿sí? Y la respuesta es falsa. ¿Por qué es falsa? Ay, porque recuerden que cuando yo paso un campo magnético a través de una espira o de ese alambre, yo no estoy generando un campo magnético, estoy generando es corriente. ¿Listo? Muy bien. Y también la fuerza neta que un campo magnético uniforme ejerce sobre una espira, ¿cómo sería? Uy, ¿hemos hablado de fuerza? No hemos hablado de fuerza. Entonces, en este caso, debe ser verdadero, no debe ser nula, porque en ningún momento nosotros hemos hablado de fuerzas dentro del material. Muy bien, chicos. Yo les comparto eso para que ustedes terminen. Y simplemente, muchachos, entonces la magnetostática es un fenómeno físico, ¿sí? Que ejerce fuerzas de atracción y repulsión, que con estos podemos generar campos magnéticos, corrientes inducidas para poder generar electricidad, y sobre todo podemos diseñar motores y generadores eléctricos que den cuenta de la aplicabilidad de la física en la vida diaria. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Y sobre todo, muchachos, aquí les comparto las referencias sobre de dónde hemos sacado toda esta temática magnetostática para que ustedes lo puedan consultar y reforzar. Espero les haya gustado la tutoría. Cualquier duda no duden en preguntarme en el chat. Bueno, a todos les deseo que estén muy bien y hayamos aprendido.